Damos gracias nuevamente por estar con nosotros en este programa El Maná, Amén. Alimento para el Espíritu. Les estamos transmitiendo desde aquí, desde Tubox Televisión por internet, desde Monterrey, la ciudad de las montañas, para todo el mundo. Bien, mi nombre es Alfonso Juárez, soy su servidor y amigo, y me acompaña. Buenas noches, Jonathan Lozano. De nuevo estamos aquí con ustedes, contentos de que el Señor nos concede un programa más. Así es. Para compartir la palabra, y como nos recordaba nuestro hermano Alfonso, el título de este programa es El Maná, Alimento para el Espíritu. Así que tal vez hoy hemos disfrutado una buena comida para nuestro cuerpo, pero la comida espiritual es tan crucial para nosotros, tan importante, y esta comida precisamente está en la palabra del Señor. Así es. Así que esperamos disfrutar de la palabra, disfrutar del Señor. Amén. Y pues de nuevo bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Buenas noches y aquí estamos para servirles. Sí, también les recordamos que tenemos el Evangelio de San Juan, versión recobro, que podemos hacer llegar hasta la puerta de su hogar. Amén. Si usted se comunica con nosotros al 1936-8801 aquí en la ciudad de Monterrey, y también le daremos alguna otra información para que pueda hacerse de otros libros muy importantes que van a ser de mucha utilidad. Son muy buenas herramientas para que usted siga creciendo, se siga alimentando y se siga fortaleciendo en su espíritu. Pero también queremos invitarlos para que hagan contacto con nosotros a través de Facebook en Tubox Monterrey, o en Twitter @tuboxtv, o en YouTube en tubox.com, Tubox Televisión @gmail.com, en YouTube Radio Tubox 1, o en nuestra página www.tubox.tv.com. También tenemos, ya nos puede localizar en YouTube. Si usted pone ahí en el buscador El Maná, en televisión, en Tubox Televisión, y usted va a poder encontrar ahí todos los programas que se han ido pasando, y si alguno en especial le ha llamado la atención, usted ahí lo puede encontrar. Bien, tenemos que poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Agradecemos que estén con nosotros, pero los invitamos también para que se vayan preparando y tengan ahí a la mano nuestra Sagrada Escritura para ir avanzando en estos capítulos. Amén. Tan hermosos que son el 18 y el 19 del Evangelio de San Juan, en el cual estamos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo, que es la vida, tiene que ser procesado a través de la muerte y resurrección para poder multiplicarse en todos nosotros. Es muy hermoso este pasaje. Amén. Ya hay mucha relación entre estos dos capítulos. Le voy a pedir a mi hermano, por favor, que haga una oración para poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Claro que sí, vamos a orar al Señor. Amén. Señor Jesús, una vez más te damos muchas gracias que nos concedes estar de nuevo en este programa de El Maná, Alimento para el Espíritu. Así es. Señor, oramos a ti para que nos sigas llenando con tu palabra, para que nos sigas alimentando con tu rica palabra, Señor, nos sigas edificando. Así es. Te damos muchas gracias por todos aquellos que nos están sintonizando, nuestros hermanos en la fe, nuestros amigos, todos los que te están buscando, Señor. Tú atráelos a ti y bendícelos con tu palabra viva. Gracias, Señor. Te damos la preeminencia en esta hora. Así es. Para ti es la honra y la gloria. Así es. Y nosotros, Señor, simplemente somos uno contigo. Amén. Queremos que tú fluyas, Señor, en esta noche, que nos des las palabras apropiadas,
Señor, que nos unjas, Señor, Oh, y que Señor Jesús. tú avances por medio de tu hablar. Amén. Gracias, gracias te damos y te lo agradecemos todo y te damos la honra y la gloria en esta noche, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo, este nombre que es sobre todo Así nombre. es. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Amén. Amén, amén. Pues bien, vamos ahí a entrar en materia, vamos al capítulo 18 inmediatamente, donde vamos a entrar en el punto número 2 de acuerdo al bosquejo que tenemos. Por eso le invitamos para que, si usted quiere tener un Evangelio de San Juan versión recobro, nos llame y ahí va a encontrar estos bosquejos que son de tanta ayuda, porque ahora, sí, como ya dijimos, el punto principal es la de Jesucristo, que es la vida, Así donde es. Él es procesado a través de la muerte y la resurrección para poder multiplicarse. Y vimos como punto número 1 cómo Él se entrega voluntariamente y con valentía para ser procesado. Y en este punto nosotros veíamos que Él les decía tanto a los religiosos como a los políticos: aquí estoy, no busquen a nadie, aquí estoy, yo soy. Y vimos el poder que Él manifestaba al decir yo soy, al decir yo soy el que soy, Así el es, amén. Todopoderoso. Amén. Y cuando el Señor Jesús dice: todos los que tú me has dado, a ninguno he perdido, aquí están, un cuidado maravilloso. Sí. Pero ahora vamos a entrar en el punto número 2, donde es examinado en su dignidad por la humanidad. Y en este punto número 2 veríamos por los judíos conforme a la ley de Dios en su religión. Y pasaríamos a la lectura desde el capítulo 18, versículo número 12. Amén. Empezamos Sí. Y dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Versículo 13. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. El versículo 16, mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió, pues, el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Versículo 17, entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles, habiendo encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Versículo 20, Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Así es. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Versículo 21. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. El 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Simón Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y el versículo 27, negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo.
En este pasaje podemos ver cosas muy interesantes. Así es. Como nos redacta aquí, es como lo prenden al Señor Jesús, como la religión y los políticos se ponen de acuerdo, pero no es que lo hayan pillado al Señor, Así no es que ellos lo hayan hecho. Ahí podemos ver el pleno control Sí. que tiene Dios en todas las cosas, en el tiempo ya preestablecido por los profetas, evidentemente dado por Dios, que así tenía que ser. Ujú. ¿Sí? Esto es maravilloso cuando uno empieza a relacionar con los demás evangelios, Sí. la forma en que se suscitan las cosas, cómo nos lo marca inclusive allá Éxodo, cómo tendría que ser aprendido. Es correcto. Todo esto es maravilloso, nada se le escapa a Dios. Es más, por ahí hay una literatura que bien nos marca el hermano Watchman Nee y Witness Lee, donde para hacer el sacrificio Es cierto. usaban unos palos, hermano. Sí. Para el cordero, Para ¿verdad? el cordero. En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Entonces aquí podemos ver nosotros que el Señor Jesús es prendido conforme a la ley de Dios en la religión. Hermano, ¿algo que pueda abundar en Sí, esto? claro que sí, hermano Alfonso, lo que nos ha compartido es muy importante y es la base para continuar con esto que estamos cubriendo en el capítulo 18 y esperamos que el tiempo también nos permita llegar al capítulo 19 porque Sí. estamos observando, considerando lo que ocurrió antes, un poquito antes, cuando, ya bien lo dijo mi hermano Alfonso, cuando vienen y prenden al Señor y lo atan, lo que ocurrió un poco antes y luego en la muerte del Señor, ¿qué ocurre? ¿Verdad? Antes de la resurrección, que esto será cubierto en el capítulo 20 Así es. de Juan. Pero aprovechando, ya lo hemos estado compartiendo con ustedes acerca de la Biblia versión recobro, nos ayuda mucho a tener una perspectiva y un entendimiento apropiado en una línea con mucha coherencia. Hemos visto que el Evangelio de Juan es el Evangelio de la vida, Así es. de la vida divina. Bien, ahora, en esta porción, como bien lo señaló también mi hermano Alfonso, dice, examinado en su dignidad por la humanidad. En esta porción que leímos, en primer lugar, al hablar de la humanidad, vemos primero el aspecto religioso, que fue por los judíos conforme a la ley de Dios en su religión. Y fíjense, en el versículo 13 de este capítulo 18 dice, y le llevaron primeramente a Anás. Aquí hay una nota muy interesante que dice, la nota 13:1. El Señor era el Cordero de Dios. Así lo presentó Juan el Bautista en el capítulo 1, 29. versículo 29, ¿verdad? Así Cuando es. viene que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, y fue inmolado el día de la Pascua, de acuerdo al versículo 28, aquí en el capítulo 18. Fíjense, tal como el Cordero de la Pascua era examinado antes de ser inmolado, de acuerdo a Éxodo capítulo 12, así también él fue examinado por toda la humanidad, representada por el sumo sacerdote judío y el gobernador romano, que vamos a ver más adelante. Fíjense bien, y se halló que no tenía defecto. No había una falta en el Señor. Pero el Señor vino a cumplir, vino a hacer la realidad de aquellos corderos o aquel cordero que se usaba. Se tomaba un cordero literal, Así es. se llevaba, ¿verdad?, al sumo sacerdote y él primeramente lo examinaba, porque el sacrificio que se hacía en ese tiempo del cordero
tenía que ser un cordero que no tuviera defecto, que no estuviera malito, sino que estuviera totalmente sano y totalmente bien. Bueno, pues fíjense cómo se viene a cumplir en la persona del Señor Jesús cuando es prendido primeramente por el aspecto religioso. Es llevado a Anás. ¿Y Anás quién era? Como ahorita leímos, Así es. Anás era el suegro de Caifás. Sí. Y Caifás era el sumo sacerdote Así es. en ese tiempo. Entonces lo llevan y ahí viene el cumplimiento del Cordero real que el Señor estaba ofreciendo para el perdón de nuestros pecados, para la redención nuestra y tuya también. Entonces aquí vemos este primer aspecto. Él es examinado en su dignidad. Si hay alguien, hermano Alfonso, que podemos hablar de una persona totalmente digna en todo lo que lleva en su hablar, en su andar, en su actitud, el único que llena tal, pues, ¿cómo podríamos decir? Estándar, ¿sí? Este estándar total de moralidad es el Señor Jesús. Amén. Entonces, Él en su dignidad es examinado, primeramente por el aspecto, por los religiosos, y no hallaron defecto. Nada, ningún defecto. Entonces, hemos leído esta nota, hermano Alfonso, y no sé si haya más antes de proseguir para ver cómo también el Señor en su dignidad es examinado por el lado político, ¿verdad? Así es, sí, eso ya está en la siguiente porción, pero hay algunos puntos que sí claro. podemos pasar por alto. Adelante, Ciro. Dice que estaba siendo juzgado por los judíos conforme a la ley de Dios en su religión. Sí, frente a uno de sus discípulos más cercano que lo negaba. Es algo que está muy sobresaliente ahí. Muy importante, ¿sí? exacto. En los otros evangelios se dice muy claramente y se describe con más detalle. Sí. Aquí solamente se le menciona, pero sobresalta también que son 3 las veces que le dicen, ¿no eres tú de ellos? Sí. Dice, no. Yo no soy de ellos. Sin embargo, sí, ahí también podemos ver cómo el Señor Jesús, el que juzgaba, sí, era juzgado. Cuando le empiezan a decir al Señor Jesús acerca de que si él era, tenemos ahí la versión en el versículo 19, creo. Sí. Sí, y les dicen que si él era el que lo dice, ustedes saben que yo no me oculto, yo estoy en la sinagoga y estoy en el templo y ustedes saben de lo que yo hablo. Entonces, mientras ellos querían interrogar, él está diciendo, no tengo nada oculto para ustedes. Así en el versículo 20 dice, Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. Así es. O sea, lo mismo sucede hoy en día. Así en el Señor Jesús, Él es la luz. Amén. Sí, Él es la verdad, no hay nada que ocultar. Es más, es todo lo contrario. Pero bueno, así es. Hoy en día pudiésemos decir que la religión sigue haciendo cosas no agradables, que juzgan. Y mire, déjeme decirle que nadie de nosotros puede juzgar. Sin embargo, si usted va a la Escritura, ahí va a encontrar el juicio para cualquier estilo o forma de vivir de las personas. Claro. Bien, podemos pasar ahí al siguiente pasaje de aquí del Evangelio de San Juan, donde es juzgado ahora por los gentiles conforme a la ley del hombre en su política, ¿sí? Así es del versículo 28 al 38. Así es. Dice el versículo 28, de Caifás llevaron a Jesús al pretorio, era de mañana, ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua.
Permíteme. Sí, no hay problema. El Sí. versículo 29 dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuere malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Versículo 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Fíjense, tremendo, tremendo. Pero mire, vamos a regresar, vamos a ofrecer unas alabanzas Amén. a nuestro Dios y regresamos en un segundo a este su programa El Maná. No se retire. Respuesta a su eterno amor.
estaban con nosotros. Este es un tema muy interesante. Así es. Cómo a través del tiempo, lo que el Señor había dicho a través de los profetas y de lo que había enseñado al pueblo judío, se iba a cumplir en esta manera de examinar al Cordero, Sí. de examinar a nuestro Señor Jesús de una manera tan digna para Él, porque se estaba cumpliendo lo dicho Así es. por nuestro Dios en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver cómo es examinado por los gentiles conforme a la ley del hombre en su política. Y aquí podemos ver lo mismo, el control absoluto Amén. de Dios en los tiempos. Así es. ¿Sí? El Señor fue examinado por los gentiles conforme a la ley del Imperio Romano. Ujú. Es decir, todo aquel que se le consideraba un criminal tenía que ser crucificado. Exacto. Fíjense, en ese entonces los que imperaban, el imperio que dominaba eran los romanos, y ellos habían establecido ese tipo de muerte para los criminales. Y el Señor Jesús fue tomado así como un criminal, aun y cuando se le hizo un juicio falso con Totalmente. sí, pero era para que se cumpliese Así lo es. dicho por el Señor, por los profetas, lo que Él ya había predicho. Pero bien, ¿qué hubiera pasado si el Señor hubiera sido juzgado bajo la ley de los judíos? Ujú. Seguramente lo hubieran apedreado porque eran lapidados, pero no estaba escrito así. Así es. Porque en aquel entonces lo podemos ver y según nos relatan, como ya lo dijimos anteriormente, se buscaban dos trozos de madera, dos palos, para que un cordero, un animalito, fuera sacrificado, inmolado. Se ponía en forma de cruz y sus patitas traseras se juntaban en la parte inferior y las delanteras se abrían en forma de cruz y se inmolaba al cordero hasta que se desangrase por completo. Exacto. Hasta que se le iba toda la vida. ¿Eh? Se iba toda la vida porque pues en él está la vida. Sí. Pero era para que pudiésemos tener vida todos nosotros. Así es. Hermano, por favor, abunde un poco más. Sí, por supuesto, en esta sección que ya leímos, pues está siendo examinado ahora por el lado político. Así es. Por el hombre, por la humanidad, pero por el lado político. Fue examinado por el lado religioso y ahora está el Señor frente a Pilato. Y algo que queremos también resaltar, como lo decíamos hace un momento, que a un Pilato, alguien ajeno totalmente a la cuestión religiosa, era Así un es. político, no encontró ninguna falta en el Señor. No encontró ningún defecto, ninguna falla, ningún fracaso, nada que hubiera base para la acusación que los religiosos le estaban haciendo. Pero bien lo señalaba mi hermano Alfonso, que en la soberanía del Señor, cuando esto ocurre, ya estaba ahí el Imperio Romano. Entonces, él fue, fíjense, en el versículo 31 le dice, como no veía Pilato ninguna falta, les dice a los religiosos, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Ahí ellos estaban muy diciendo, es que nuestra religión no nos permite eso, pero fíjense, lo estaban acusando. Desde antes, a través del Evangelio vemos cómo ellos perseguían al Señor y querían encontrarle en alguna falta. Nunca pudieron porque no había falta en el Señor. Pero al llevarlo ahí es porque ya lo querían muerto, ya lo querían asesinar, querían que fuera ejecutado. Pero dice, es que a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Fíjense nada más la falsedad de la religión en ese sentido. Entonces fíjense el versículo 30 dice, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. En la versión
recobro tenemos la nota 32.1 que dice: los judíos ejecutaban a los criminales apedreándolos. Esto de acuerdo a Levítico capítulo 24. Pero el Señor Jesús predijo, según el tipo del Antiguo Testamento, en Números 21, que Él sería levantado. Así Él es. lo anunció en el capítulo 3 y también en el 8 de Juan, y en el capítulo 12:32, donde habló de este grano de trigo que cae en tierra y luego viene mucho fruto. Dice: por la soberanía de Dios, el Imperio Romano decretó poco tiempo antes que los criminales sentenciados a muerte debían ser crucificados. El Señor fue ejecutado de esta manera. Esto comprueba que la muerte del Señor no fue casual, como ahorita lo tocó mi hermano Alfonso, sino que fue determinada de antemano por Dios. Entonces el Señor ya había anunciado desde tiempos, muchos años atrás, de que viniera el Señor Jesús, había anunciado de qué muerte iba a morir el Salvador del mundo, nuestro Redentor. Así que el Señor todo lo preparó, todo lo determinó previamente para que se cumpliese la Escritura. Así es. Y aquí entonces vemos también cómo Él en su dignidad está siendo examinado ahora por el lado político, por la humanidad, pero en el lado político. Y aunque no encontró Pilato ninguna falta, ninguna falla, por miedo a los religiosos, no sé si esto nos recuerde algo o a alguien, pero los políticos, el mundo político así se mueve. Así, es un principio. Esto fue hace poco más de 2000 años y es el mismo principio negativo, ¿verdad, hermano Alfonso? Tuvo miedo. Fíjense, no encontrar ninguna falta y decir, bueno, pues ustedes sentenciarlo a muerte y hacerle caso en este sentido a los religiosos. Así es, así es. Sí, es realmente sorprendente cómo el político buscaba, en este caso Pilato, buscaba la manera de encontrar algo y no encontró nada. Lo vuelve a decir en el versículo 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Cuando el Señor Jesús le había hablado acerca de la verdad. Y cuando hubo dicho esto, dice el versículo, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Y entonces él lo cede y ahí la famosa frase, yo me lavo las manos. Así es. ¿Sí? Yo se los entrego a ustedes y es terrible porque ahora continúa el juicio de los gentiles cuando solicitan al malhechor, en este caso Barrabás. Así es. Y lo intercambian. Bien, humanamente hablando, déjeme decirle que eso lo hace a uno sentir muy mal porque eso era injusto. Pero ya estaba escrito. Y tenía que cumplirse, porque no puede haber nada que exista en la Biblia que no se cumpla, como es lo que está sucediendo hoy en día, tanto en la religión como en lo político. Esto es realmente terrible lo que está pasando. Mire, le doy algunos datos. El Señor Jesús, cuando le preguntan cuáles son los mandamientos, dice, solamente hay dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Parece que uno se mete a un centro comercial donde encuentra de todo hoy en día. Tienes para adorar de todo lo que tú quieras y es autorizado por los religiosos. Y luego los judíos se lavan las manos, los políticos se lavan las manos diciendo eso no nos corresponde, pero sí toman a cuestas el aceptar cosas aberrantes que también van en contra de Dios, porque Dios creó solamente al hombre y a la mujer y ahora autorizan que haya ese tipo de eventos que son aberrantes a las cosas de Dios. Es cierto. ¿Sí? Entonces
no ha cambiado mucho, como que si fuera cíclico. Lo que sí es cierto que la palabra de Dios tiene cumplimiento y el Señor Jesús viene pronto, muy pronto, y va a venir a juzgar con poder y gloria. Tal vez estas palabras no afecten en nada a este tipo de personas, pero ya están advertidos. Miren, esto de lo que estamos hablando sucedió 2000 años atrás, pero 2000 años antes a Moisés en Levítico le dijo: esto va a suceder, esta es la ley que yo estoy estableciendo. ¿Sí? Entonces no pierdan de vista esto. El Señor Jesús viene pronto y va a juzgar. Continuemos, hermano, con la sentencia injusta por el hombre mediante la religión cegada y la política oscura. Fíjense qué tremendo, pero esa es la realidad. Los adjetivos aquí que se le pone a la religión y a la política son adjetivos calificativos. Sí, así los califica. Sí. Dice la religión cegada y la política oscura. Bien, versículo 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte un preso en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le envolvieron en un manto de púrpura. Versículo 3 del capítulo 19. Y venían a él y decían: regocíjate, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Dice el versículo 6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucificadle, crucificadle. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Versículo 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Versículo 10. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Versículo 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías Señor contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. 14. Era el día de la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces los entregó a ellos para que fuesen crucificados. Tomaron pues a Jesús. Oh Señor Jesús, es un pasaje que da tristeza de acuerdo al relato que viene antes de todo esto, como el Señor Jesús decía que así iba a pasar. Sin embargo, el hecho mismo, como es un acto de injusticia, duele. Sin embargo, está lleno de gozo y de esperanza, amén, amén, porque es el cumplimiento de la así palabra. Es. Dios es fiel y Dios lo que así dice es. lo cumple. Lo cumple. No es hombre para mentir como usted. Exacto. Y como yo. Exacto. Él todo lo que dice lo hace y lo que habla lo ejecuta. No pierda atención.
de vista esto. Claro. Pongan mucha atención. Claro. Vamos a continuar con esto después de una alabanza. A nuestro Dios le gusta mucho la alabanza. Amén. Vamos y regresamos en un segundo. Os exhorto por las compasión de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Nos amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Así que hermanos, os exhorto por las compasiones de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Nos amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio De la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Qué bueno que continúa con nosotros. Este es su programa, El Maná. ¿Verdad que el punto este está bastante precioso? Sí. Causa una especie de agridulce. Sí, sí, es cierto. O sea, el hombre también ahora injusto, Sí. juzgando al Dios perfecto. Es cierto. Sí, Es cierto. pero eso es amargo, pero es dulce porque sabemos que es así. Claro. El Señor sigue teniendo el control de todas las cosas. Ujú. Hermano, ¿podemos abundar un poquito? Claro que sí, hermano Alfonso, quisiéramos pues en toda esta porción que hemos leído resaltar algunos de estos puntos, pero fíjense cómo Pilato todavía él, aquí encontramos varias veces, Ujú. trata de, pues como no veía ningún defecto, imagínense él como político y el poder que tenía,
para él no había una lógica por qué lo quieren matar. Él, al tenerlo frente a él, al platicar con él, no veía ningún defecto, Así es. porque no lo había. No había faltas. No había falta, no había falla, no había nada negativo, nada, ni una pizquita, por decirlo de esa manera, Así en el es. Señor, porque tenía frente a él al Dios hombre, al hombre perfecto, al Dios completo. Amén. Pero él pudo haber estado todavía ahí con él un mes, medio año, un año, 5 años. No iba a encontrar nada. Y él, vemos aquí como un esfuerzo todavía. Miren, no hallo nada, no encuentro nada. Pero los religiosos seguían aferrados. Ahorita comentábamos mientras estaba la alabanza cómo entre los religiosos estaban divididos. Algunos, los saduceos, no creían en la resurrección Así es. del Señor. Los fariseos sí creían en la resurrección, pero en este punto de oponerse al Señor y aún condenarlo a muerte, ahí estaban siendo uno. Así Ahí es. no tenían problema. Qué curioso es eso. Hablando, qué curioso, pero es un principio que lo seguimos viendo desafortunadamente en el lado negativo. Cuando hay algo que es de oponerse al Señor, inmediatamente hay una alianza, Una sinergia. hay una sinergia, sí. hay una unidad entre comillas, porque no es la unidad que el Señor espera para estar en contra del Señor. Entonces, en esta porción vemos cómo Pilato todavía hace otro intento y otro intento para decirles a los religiosos, es que no encuentro ninguna falta, pero él tenía el temor de ellos. Y qué curioso cuando Pilato les dice, ¿verdad, hermano Alfonso? Aquí está, es el rey suyo, el rey de los judíos. El Señor es el rey de reyes, así es. nos dice la palabra. Él es el rey de reyes y el Señor de señores. Pero ¿qué le dicen ahí? De una manera también bien política. No, nuestro rey es el César. Sí. Ahí, aunque no estaban de acuerdo en ser dominados por el Imperio Romano, en ese momento no, nuestro rey es César, el emperador romano. Qué falso, todo por estarse oponiendo. Y ellos pensaban, eso lo vamos a ver más adelante, que al morir el Señor, ahí terminaba todo. Pero ahí no terminaba nada. Ahí empezaba. Ahí iniciaba en el plan del Señor, en su propósito, lo que iba a venir aún hasta nuestros días. Amén. Pero también aquí, hermano Alfonso, vemos esto, cómo en nuestro tiempo este principio sigue vigente. Estamos compartiendo al Señor Jesús, la gente escucha del Señor Jesús y todavía viene este examinar, este analizar, a ver, presentando a quien nos ama, presentando a aquel, como estamos viendo aquí, quien entregó su vida por nosotros, Creador de la misma. el creador de la vida. Él vino a morir, a demostrarnos su amor, no con palabras, sino con hechos, porque la intención de Dios, dijo el Señor, yo he venido a salvar lo que se había perdido. Así es. Y muchos escuchan del Señor y todavía se quedan juzgando, analizando, examinando, a ver, no, algo tan sencillo donde hemos visto que niños entienden este mensaje y vienen al Señor y reciben al Señor. Fíjense, niños pequeñitos, jovencitos, pues con esto nomás lo señalamos de que el Señor no es para examinarlo, el Señor es para recibirlo. Amén. Y para disfrutarlo, porque la vida del Señor es un disfrute. Y precisamente en este evangelio el Señor lo dijo en el capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ninguna religión nos declara esto, ninguna filosofía nos declara esto, nada, ninguna política conservadora o liberal nos dice esto, porque no hay en eso vida. Solamente el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y aquí estaba el Señor cumpliendo
su plan, porque aquí en Juan es lo que notamos donde dice el Señor, yo pongo mi vida por estos, yo pongo mi vida por estos, por nosotros, por ti, amigo que nos está sintonizando, y por cada uno, para que podamos creer en Él, recibirlo. Olvídate ya de examinar. Estos que examinaron se quedaron fuera, Así es. se perdieron la oportunidad de creer en el Señor, de arrepentirse de sus pecados, de creer, recibirlo y disfrutarlo como esta vida en abundancia. Así es. Quisiera yo hacer énfasis en algo que vivimos hoy, en la actualidad, Amén. y que como ya lo hemos repetido, sigue suscitándose. Mire, toda autoridad es puesta de parte de Dios. Así es. Por lo tanto, cada uno de nuestros gobernantes un día van a tener que dar cuentas. Lo mismo sucede con los que están encabezando o están al frente de una religión. Ujú. Van a ser llamados Así y es. se les va a pedir cuenta. Porque, fíjese, el político como aquí dice, yo les advertí en un versículo, déjeme leerlo para Sí. leerlo textualmente, dice en el 19:4, entonces Pilato salió otra vez, el político, y les dijo, mirad, os lo traigo afuera, para que entiendan que no hay ningún delito en él. Ujú. Pero a la religión, como sentía, perdón por la expresión, pasos en la azotea, que les iban a quitar lo que tienen. Nada es de ustedes. No poseemos nada. Así es. Podemos ser ganadores de lo que está por venir, lo eterno, pero en una vida espiritual, que es la vida dada por Cristo, porque por eso murió, para que así Él pudiese ser transformado, ser procesado, Así como es. el Espíritu que ahora vive en nosotros. Amén. No en una tradición, no en hechos que vemos a diario, Amén. tristemente. Entonces, mire cómo el político le dice, para que entiendan, Así es. no encuentro yo nada, Ujú. pero sí autorizo leyes que van en contra, y el religioso metiendo a todos a un redil, que dicen por aquí tiene que ser, si no, no lo es. Donde está el Espíritu de Dios, Amén. hay libertad, hay Así este es. tipo de libertad, en el cual no es porque nosotros estemos hablando de lo que nosotros pensamos o creemos, sino lo que nos está diciendo la palabra. Amén. Entonces, no juzguemos lo que no tenemos la seguridad. Si usted va a la Escritura y empieza a conocer a su Creador, Amén. al que le dio la vida y al que le quiere dar la vida eterna, entonces usted va a tener el mismo pensamiento que nosotros. Es cierto. De otra manera, va a seguir igual, pero ya está advertido, ya está advertido. Bien, esto es maravilloso, Amén. saber que la verdad se nos está revelando, saber que ahora tenemos una panorámica más preciosa de lo que es esta gente que acusó a nuestro Señor Jesús, y no nos sentimos tristes. Así tenía que ser, porque así Claro. en la presencia de Dios ya lo había establecido. Él ya sabía que tenía que ser así. Pregúntese usted por qué había un idioma, aun y cuando el imperio era romano, ¿por qué había otro idioma? Ujú. Pregúntese por qué hasta hoy en día se dice todos los caminos llegan a Roma. Tantos y tantos detalles que el Señor había esperado los tiempos para que esto sucediera. Exacto. Entonces, nosotros queremos decirle que los amamos Sí. y que esperamos que el Señor haya hecho su Amén. trabajo en esta noche, Amén. en el corazón de cada uno de ustedes. Así es. Y por esto le voy a pedir a mi amado hermano Jonathan Amén. que haga una oración si el Espíritu de Dios lo ha convencido. Así es. Amén. Voy a orar y como siempre pues les animamos a que tomen esta oración, hagan suyas estas palabras para recibir al Señor. Amén. Hoy es el tiempo
de recibir al Señor, Amén. de ser salvo. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por tu sacrificio. Sí, Señor. Te doy gracias que aún tú tomaste esta iniciativa de poner tu vida para salvarme. Sí, Señor, gracias. Señor, yo no quiero ya examinar nada de lo tuyo, No, Señor. Yo quiero simplemente creer en ti. Amén. Señor, en primer lugar te pido que me perdones. Sí, Me arrepiento, Señor. sí, Señor. Perdona todos mis pecados y mis Sí, faltas. perdóname. Cúbreme con la sangre que derramaste por mí. Amén. Te doy gracias, Señor, que tú venciste a la muerte Amén. y que vives. Y en esta hora te recibo, Señor. Amén. Quiero que vengas a mi vida Amén. y te entrego mi vida, Señor. Amén. Hazme de mí una persona nueva Amén. en ti, una nueva creación. Amén. Quiero que las cosas viejas queden atrás Amén. y todo en ti sea hecho nuevo, de hoy y para siempre, ahora teniéndote de ti. Amén. Gracias que ahora vives en mí. Lo creo, Señor, Amén. por fe, Amén. porque por fe te agrada. Amén. La fe te agrada, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias te doy por ti mismo, Señor, por tu persona rica. Amén. Te lo agradezco en este nombre precioso que es en Cristo Jesús, ahora mi Salvador, mi Señor y mi todo. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en Así esta es. noche. Los invitamos para que continúen con nosotros la próxima semana en su programa El Maná, Amén. de 8 a 9 de la noche en Tu Voz, televisión por internet, desde Monterrey, la ciudad de las montañas, para todo el mundo. Desde aquí les enviamos bendiciones y no deje de leer Así la es. Escritura. Tenga comunión y contacto con su Creador. Amén. Que tengan buenas noches. Bendiciones. Saludos, que el Señor les guarde. Amén.